Vamos a la prédica del día de hoy. La prédica de hoy se titula Dando testimonio con mi vida. Dando testimonio con mi vida. Y nos lleva el pasaje principal de hoy a Marcos capítulo 5, versículo 18. Marcos 5, 18, en la Reina Valera. Todos conocemos la historia del endemoniado gadareno. ¿Se acuerdan? El que tenía miles de demonios y le llamaban legión porque tenía muchos demonios. Estaba bastante endemoniado. Yo les comenté que viví varios sucesos de esos y un solo demonio tenía la fuerza de tirar, hacer volar 20 metros. Cuando yo estuve ahí, a gente ayudó con cinta negras, ¿verdad? Yo de 1,90 y tantos, lo voló 20 metros. A mí me hizo unas fuerzas que, bueno, no me voló tan lejos porque no me acercaba tan fuerte, pero a otro también, otro hombre joven, muy recio, también lo voló como 10 metros, así nomás. Y era un solo demonio porque la evangelista que estaba en ese momento, una hermana con un fuego tremendo, ¿no? Unos dones tremendos. Y no, ella nos decía, no, este demonio está fuerte, pero en el nombre de Jesús. Se tardó varias horas y fue una experiencia tremenda. Después como misionero viví algunas también y me imagino si un demonio hace eso. Digo, este endemoniado gadareno, ¿qué hacía, no? Que todos los pueblos seguro que alrededor sabían de que estaba endemoniado y que tenía gran poder, que estaba un poder endemoniado, valga la redundancia. Y dice así la palabra de Dios, que al entrar, bueno, el Señor lo sana, obviamente, y de una forma espectacular, pero la gente no reacciona bien. Al final veremos por qué. Y el endemoniado, que ya fue sanado, liberado, pues lo quiere seguir a Jesús. Y fíjense la reacción, lo que le dice Jesús en el versículo 18 en Marcos 5. Al entrar él en la barca, Jesús, el que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. ¿Cuántos le rogamos a Dios? Queremos estar en su presencia, ¿no? 19, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Oremos, Señor, te damos gracias porque cuán grandes cosas has hecho en nuestras vidas, mi Dios. Lo que estamos aquí lo estamos por tu gracia, por tus maravillas, Señor, que vivimos diariamente, mi Dios. Desde aquel día que te conocimos y doblamos rodillas ante ti, Padre, hasta el día de hoy, Señor, te damos gracias y te damos toda honra y gloria a ti, mi Dios, porque tú eres el autor y consumador de la fe, Señor, y todo lo podemos en ti, Señor, que eres el único que es fuente de nuestra fortaleza. Señor, gracias te damos, guíanos en esta enseñanza, en el nombre de Jesús. Amén. El pastor y evangelista Dwight, no sé si lo estoy comentando, Dwight con D, L. Moody, un pastor del siglo XIX, él murió en el 22 de diciembre de 1899, justo un año, a unos días de ser 1900, ¿no? Fíjense lo que él dice, él da testimonio ahí en su lecho cerca de su muerte, ¿no? Dice, algún día leerán en los periódicos que he muerto. Este predicador, este pastor, era un pastor muy famoso. Él escribió muchos libros de sana doctrina. Ahí están en las librerías. Son libros antiguos. Vaya y léase uno. Están muy, muy edificantes. Algún día, dice este pastor, que leerán en los periódicos que he muerto. No crean ninguna palabra de eso. En ese momento estaré más vivo que ahora, dice. Habré subido más alto. Eso es todo.
fuera de esta vieja casa, señalando su cuerpo, hecha de barro, a una casa que es inmortal. Un cuerpo que la muerte no puede tocar, que el pecado no puede manchar. Un cuerpo modelado como su cuerpo glorioso, como el de Cristo. Dice, sigue Moody diciendo, nací de la carne en 1837. Nací del Espíritu en 1856. O sea, cuando él tenía solo 19 años, él conoció a Cristo, ¿verdad? Y se humilló y se arrepintió de pecado, ¿verdad? Lo que dice, sigue Moody diciendo, lo que ha nacido de la carne puede morir. Lo que nace del Espíritu vivirá para siempre. Él está citando aquí a Juan capítulo 3, cuando el Señor mismo dice, el que nace de la carne, carne es, y el que nace del Espíritu, Espíritu es. De la importancia del nuevo nacimiento, de conocer a Jesús, pero conocerle de una manera que nos cambie la vida, mis hermanos. De eso se trata el tema de hoy. Primeramente me gustaría saber, y que se pregunte, no lo diga, que se pregunte a sí mismo, ¿qué soy yo? Recién acá, el pastor, el hermano Moody, él decía que él no es carne, que él es espíritu ya, que ya fue vivificado en el espíritu. Él da testimonio de eso. Y cuando él hablaba era como nuestro pastor Chuy, ¿verdad? Miles de almas, de personas lo escuchaban, porque era muy famoso, un predicador muy famoso. Entonces él daba testimonio de esa manera, con esa valentía. Y la pregunta y el desafío es con nosotros, ¿qué soy yo? ¿Soy carne o soy espíritu? Fíjese, rápido para darse cuenta, cuando si tiene miedo a la muerte, ya sabe que usted nomás se basa más en la carne, porque la carne es la que muere. El espíritu no muere. Por eso el testimonio que estaba dando aquí, ¿quién? Moody, el hermano. Qué difícil, ¿verdad? Dar testimonio, ¿no? Es difícil. No es fácil dar testimonio porque somos muy carnales, somos muy imperfectos y esa es la verdad. Pero que sea difícil no significa que es imposible. No es imposible vivir una vida de testimonio ante el mundo. ¿Ante quiénes? Ante el mundo y también ante la iglesia. Imagínense al pastor que recién citamos, yo sé que algunos no lo conocen, después busquen de él, al pastor Moody o al pastor Chuy, que ya lo conocen, pues decir un testimonio de esta magnitud, pero vivir como un diablo, bien hipócrita, mintiendo, andando en adulterio, robando las ofrendas, yo qué sé. Imagínense eso, imagínense por un momento esa vida de ese hermano así. Un hipócrita, ¿no? Obviamente esa figura no es alguien íntegro, no es alguien hecho a la medida de Cristo. ¿Qué impacto podría tener en las vidas de los hermanos, incluso en su familia, una vida de esa manera? Piénselo, medítelo. ¿Qué impacto puede tener un testimonio así? Si él puede decir una frase tan hermosa como que la que leímos y que dio testimonio, pero después él vive como diablo. ¿Qué impacto tendrá una vida así? La respuesta es más que obvia. No hay impacto. Al contrario, hay rechazo de una vida así. ¿Verdad que sí? Hay como que rechazo. Ay, ¿qué onda este? Está bien mal. Eso es lo que vivían los fariseos y escribas en la época de Jesús. Y era Jesús el que los señalaba. ¿Por qué? Por amor. Él quería que se arrepintiesen, pero no lo hacían. Fíjense, vamos a ver la importancia de algunos términos para entender y llevarlo al plano de lo personal, de lo de uno, ¿verdad? El término testimonio hace referencia a una prueba. Fíjense la palabra prueba, a una justificación, a una comprobación de la certeza o la verdad de algo, de algún suceso, de algún hecho. Ese es el término que tiene que ver con el testimonio. Y el testimonio, claro,
tiene que ser dado por algún testigo. ¿Qué es testigo entonces? Miren, en su primera definición etimológica, o sea, en su raíz de la palabra, ¿qué significa? El testigo es aquel que se sitúa como un tercero. Digamos, hay dos que están en contienda o un litigio o en algún pleito o diferencia. Y yo me sitúo como ese tercero que está en el medio, que da testimonio entre ellos dos. Esa es una de las primeras definiciones en su raíz etimológica. ¿Por qué estoy ahí como testigo? Porque soy capaz de dar fe, dar testimonio de ese acontecimiento que los trae en contienda, en disputa o en pleito. Yo soy capaz de dar fe, de dar testimonio por tener conocimiento del mismo hecho que ellos discuten. Me van siguiendo aquí, ¿no? Por eso yo puedo ser testigo. Porque primeramente estuve presente en el acontecimiento. Chocaron y yo estuve ahí como testigo. Yo estaba ahí esperando el semáforo cambiar y ¡pran! Chocaron enfrente mío. Entonces yo soy ¿qué? Inmediatamente paso a ser testigo presencial, ocular. Ahí estuve. También es testigo de un acontecimiento alguien que tiene un conocimiento especial. A ver, ¿qué significa eso? Alguien que tiene un conocimiento técnico o de especialista en una materia. Con lo cual, con ese conocimiento especialista, puede de él dar testimonio acerca de ese asunto, aunque él no estuvo presente en el lugar de los hechos. ¿Me van siguiendo ahí? Quiero que me sigan en eso, ¿verdad? El ejemplo en este segundo caso, ¿qué sería? Un médico forense. ¿Saben esos médicos que ven los cadáveres, no? Yo no sé esas personas, yo conozco a varios. De hecho, yo ya lo he dicho varias veces, donde yo estudiaba en la Facultad de Económicas, estaba enfrente de la Facultad de Medicina. Y ahí había un parque en el medio. Y me hice muchos amigos ahí en la de Medicina. Y yo quería ver muertos. Entonces, fíjense, entonces yo les decía a mis amigos, oigan, cuando ustedes hagan algo de eso, llévenme. Y yo fui varias veces, ¿no? Le ponen aquí ¿cómo se llama? Para no oler, el cubreboca y entrábamos. Y era una experiencia impactante, ¿no? Para esa edad todavía. Y todavía yo creo que a algunos no les impactaría, ¿no? Pero fíjense, ese médico forense es el que tiene un conocimiento. Ellos estudian durante años, después tienen ahí la especialidad y ellos checan y se dedican a estudiar la ciencia de la medicina en los muertos. ¿Cómo reacciona el cadáver después de tantos días? O por qué está así, si está así es por un golpe, por esto, por una caída, por etcétera, etcétera. Entonces ellos con ese conocimiento especial de técnico, ellos pueden ser como los testigos presenciales, dar testimonio acerca de ese acontecimiento, aun cuando no fueron testigos presenciales. ¿Me van siguiendo? Otro ejemplo es el psicólogo en la edad moderna que dice que estudia las mentes y etcétera, etcétera. Entonces, cuando pasa un evento, ellos dicen, no, el agresor tiene unas tendencias esquizofrénicas y es probable que haya agredido a la víctima. ¿Por qué? Y entonces entra él como testigo en el juzgado porque él tiene ese conocimiento de especialista. Ya entendieron, ¿verdad? Entonces, para dar testimonios, dar un testimonio es saber declarar la veracidad de un hecho o acontecimiento. ¿Saber qué cosa? Declarar la verdad de un hecho o acontecimiento. Eso es dar testimonio. Como lo acabamos de leer al principio con el pastor Dwight Moody. Él dio un testimonio de hechos, ¿verdad? Que usted como cristiano y yo decimos, aleluya, amén, gloria a Dios, yo voy a vivir lo mismo. Tengo la seguridad y la certeza de eso, aunque no estuve, ¿verdad? Hace miles de años, ni tampoco el pastor, aunque ese pastor vivió hace 200 y tantos de años, él tampoco estuvo presente como testigo presencial, pero él puede testificar. Síganme el hilo de los hechos,
Repito, ser testimonio o dar testimonio es declarar la veracidad de un hecho o acontecimiento, para lo cual se debe de poder demostrar mi capacidad de testigo de ese hecho. ¿Qué tengo que demostrar yo? Mi capacidad ¿de qué? De ser testigo de ese hecho. Apúntelo eso. Número 1, tengo capacidad de demostrar que soy testigo cuando yo declaro que soy testigo presencial, ¿verdad? Digamos, de vuelta en el juzgado, yo, Mario Kim, declaro que tal día, a tal hora, en tal lugar de los hechos, que se suscitaron el choque, yo estuve ahí presente. ¿Qué estaba haciendo? Esperando para ir a mi trabajo el semáforo. Y de repente chocaron enfrente mío. Entonces yo soy apto, con capacidad de ser testigo de ese hecho. ¿Va? Número 2, dijimos que la segunda manera es declarando tener un conocimiento especial. O sea, técnico o especialista en una materia que beneficie para aclarar esos hechos. Con este conocimiento especial voy a yo poder ayudar a esclarecer la verdad de los hechos. ¿Está bien? Me voy así como que puntual para que se entienda bien. Es importante saber esto. El saber esto, mis hermanos, puede ayudarnos a rectificar si nuestra vida no estaba dando testimonio, o qué estaba yo haciendo, o qué es el cristianismo. Estamos estudiando la misma esencia de ser un cristiano. Porque cristianos se dicen muchos en esta vida. Pero recuerden que dice la palabra que pocos son los que son verdaderamente cristianos. Claro, siempre que aquí hablamos de que yo declaro que lo vi, o yo declaro tener ese conocimiento especial que puedo ayudar a esclarecer ese hecho, cuando llega el momento de la verdad, pues sí, yo tengo que demostrar tener ese conocimiento, ser ese especialista, ese técnico necesario, o haber estado en ese lugar. ¿Y cómo fueron los hechos? Sí, el carro amarillo chocó con el rojo. No, ni había carro amarillo ni rojo. ¿En dónde estuvo usted? No, en la avenida Cateasistán con... No, si era en Barragán con López Mateo. Perdón, no era mi caso. ¿Sí me entiende? No, tuve que estar ahí, o si no, tengo el conocimiento. Soy un técnico, vengo y de los choques, ¿vieron? De los seguros. No, este carro derrapó a la izquierda porque venía con mucha velocidad. Lo más probable que más de la velocidad permitida aquí en el cruce. Y ahí empiezo, este testigo sirve. Nos está esclareciendo la verdad de los hechos. Claro, así ya entendido esto, mis amados hermanos, vamos a llevar todo esto al significado bíblico de dar testimonio. Tanto usted como yo somos seguidores de Cristo Jesús. ¿Amén? Bueno, todos decimos amén. ¿Qué testimonio puede dar si no estuvo en el lugar de los hechos? Ya empieza a complicarse, ¿no? Es verdad, entonces mejor digo que no soy cristiano. Ya no estuve. No, espérense. Si yo no fui testigo presencial, ¿cómo es que yo puedo dar testimonio acerca de Cristo? Pregunta. Entonces, vamos, recién con lo aprendido, decimos, el conocimiento especial de leer y entender la palabra de Dios, la Biblia, nos da la capacidad suficiente y necesaria, o necesaria y suficiente, ¿para qué? Para declararnos testigos tanto iguales como los presenciales ante el mundo. Claro, es un conocimiento especial que no es especial, entre comillas, porque es solo para unos pocos elegidos, como algunas sectas quieren hacerlo, ¿verdad? No es especial por eso, sino que es especial porque es la palabra de Dios, porque está disponible siendo palabra de Dios a todos. ¿A quiénes? A todos. Y hasta de lo más feo y horrible del mundo nos ha sacado, ¿sí o no? Pero y fíjense, seguimos por la palabra especial. ¿Por qué es especial este conocimiento de la palabra de Dios? Porque
Primero, en la palabra de Dios fue dado a todos, siendo la palabra de Dios, y solo es entendido o aprovechado por muy pocos. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Esta palabra hay que tomársela muy en serio, mis hermanos. Esto no es una amenaza, es una realidad, porque fue dicho por el mismo Señor. Entonces tenemos que entender nosotros de que, ay no, ya me estaba enazando, no me siento a gusto. No, si el Señor lo dijo, hay que tratar de humillarnos ante esa palabra y decir, ay Señor. ¿Y por qué pocos entonces son los que están aprovechando? Porque pueden entender la palabra de Dios. ¿Porque se necesita un coeficiente intelectual alto? No, es porque es al contrario. Es porque se necesita de un corazón humillado. Tengo que dejar todos ya mis razonamientos y mis formas de pensar y dejarlas así. Y ya sí, ahora sí, humillarme ante Dios para escuchar de este conocimiento especial. Pero ya no venir con mis argumentos en las manos. No, así yo lo hago. Si se cuadra la palabra de Dios a lo que yo pienso, amén y aleluya. Pero si no se cuadra, voy a ver cómo le cambio hasta que se me cuadre la palabra. ¿Será así? ¿Verdad que no? Es tal cual como viene en la palabra. Primeramente, para entender todo esto, vamos a analizar lo principal. ¿Cuáles son los hechos que debemos de testificar como cristianos? ¿Cuáles son? ¿Cuál es el centro de su conocimiento de la palabra de Dios? Que usted está testificando al mundo, a su familia, etcétera. ¿Cuáles? Los hechos son los hechos de Jesús, los hechos narrados en los evangelios. No tienen nada que ver con usted ni conmigo, de lo que nosotros podamos hacer. Después vamos a ver cómo lo que nosotros hacemos en el Señor ya ayuda y es puente para otros, ¿está bien? Para engancharse también en el evangelio. Pero primeramente vamos a ver cuáles son los hechos que debemos de testificar. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1, pasaje que citamos hace poco, pero tan importante, mis hermanos. Nos centra en cuál es el mensaje que debemos de ¿qué? Dar testimonio. Dice la palabra de Dios, Reina Valera Contemporánea, versículo 1, Primera de Corintios 15. Además, hermanos, están los hermanos, les anuncio el evangelio que les prediqué, que es el mismo que ustedes recibieron y en el cual siguen firmes. Recuerden, siguen firmes. Por medio de este evangelio serán salvados siempre y cuando, condicional, retengan la palabra que les he predicado. ¿Se fijaron que es condicional? Está condicionado. ¿Usted piensa que tiene coronita mejor que el pueblo de Israel? A ellos les dio un pacto condicional, ¿verdad que sí les dio un pacto condicional en relación a qué? A su obediencia, porque la obediencia es nuestra fe. Ahora, ¿por qué a nosotros no nos va a dar ese pacto? Aquí está, clarito como el agua. Por medio de este evangelio serán salvos. Amén, es por gracia. Siempre y cuando retengan la palabra que les he predicado. Ay, ¿no era por gracia? ¿Es por mis obras entonces? No, hoy vamos a ver esto, que no, nada que ver. La misma palabra nos va a esclarecer esto. Siempre y cuando la condición es retener la palabra, guardar la palabra, obedecer la palabra, tener fe en la palabra, amar a Dios, al Dios que está escrito en la palabra y que nos fue predicado, que escuchamos. De no ser así, habrán creído en vano. ¿Para qué creyeron? Inútilmente, porque no se van a salvar. Esa es la condición. En vanos, no, pero ya me salvé. Entonces, pues, ¿de qué está hablando la Biblia? Dice, habrán creído en vano, o sea, inútilmente. Esto es un condicional, mis hermanos. Y hay que saber interpretar la Biblia como exegéticamente dijimos, sin agregarle ni quitarle nada, porque así nos conviene entender la Biblia.
Versículo 3, y aquí empieza. ¿Qué cosa testificamos los cristianos? En primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí. Pablo mismo recibió el evangelio. Que conforme a las escrituras, desde los antiguos testamentos, decían, Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cristo murió por quién? Por nuestros pecados, por mis pecados. Que también, conforme a las escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día. Miren, estos son los hechos. Si a ustedes le preguntan, ¿qué hechos tú testificas? ¿Por qué eres cristiano? Yo testifico de Cristo Jesús, como dice Pablo, ¿verdad? Y Él crucificado, y a Él resucitado, claro. Estos son los hechos que usted y yo creemos, y por eso somos cristianos. Las obras de Jesús de Nazaret, el Jesús histórico que estudiamos en la serie que pasamos, ¿verdad? En los domingos de la resurrección de los muertos, este Dios que se hizo hombre tuvo que hacerse hombre para poder morir, cumplir las escrituras de las profecías del Antiguo Testamento que se cumplían en él, tuvo que hacerlo, tuvo que venir como hombre para morir, ser sepultado y así resucitar de entre los muertos y ser las primicias, el primero de una cosecha grande de muertos en la fe, que recibiremos el mismo trato que Jesucristo. Qué hermoso, ¿verdad? Esa es la promesa que usted y yo creímos. ¿Vale la pena o no vale la pena? Claro que vale la pena. Por eso no tenemos miedo a la muerte. Por eso todo lo que podamos recibir aquí, los vituperios, los problemas, la persecución, los malos tratos, vale la pena. Por esto vale la pena. Cuando usted pierde de vista los hechos, claro que se va a enfriar. Claro que a la primera manita de gata que le hagan, al primer tropezón, a la primera persecución, ya usted va a renegar de Cristo. Estos son los hechos, mis hermanos, que usted y yo testificamos, aunque no estuvimos. ¿Y quiénes estuvieron? Números, versículo 5. Y que se apareció a Cefas, Pedro, y luego a los 12, a los apóstoles. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya han muerto. Pero luego se apareció a Jacobo, el hermano del Señor, después a todos los apóstoles. Y por último, se me apareció a mí, que soy como un niño nacido fuera de tiempo. Un abortivo, dice, ¿no? En la Reina Valera. O sea, perseguidor de la iglesia, también fue transformado a una nueva vida espiritual. Aquí entonces los testigos presenciales principales, los hechos de Jesús, después ¿qué? Los testigos oculares principales que estuvieron ahí. Estos testigos presenciales dieron testimonio acerca de los hechos de Jesús. Y eso lo hacía el Mesías, el Hijo de Dios, y por eso está escrito así acerca de él, que él así iba a ser. Y ellos dijeron, sí, así hizo. Dieron testimonio porque lo vieron. Entonces, ¿cómo nos enlazamos, nos enganchamos a ese testimonio de estos testigos presenciales? Todas las demás generaciones en estos 2000 años, ¿cómo nos enganchamos a ese testimonio? ¿Cómo usted después de 2000 años dice que es testigo del Señor? Cree en los hechos que Él hizo hace 2000 años. ¿Usted fue testigo presencial? No. ¿A través de qué entonces usted puede decir, yo doy testimonio? Y salir con esa valentía, porque sabe que detrás de usted está la verdad. ¿Cuál es la causa? La palabra de Dios. Aquí está el conocimiento especial dado a todos los hombres. Esa es la misma palabra que nos lleva a ¿qué? A conocer a Dios. Pero con humildad. ¿Con qué? Con humildad. Esa humildad que lleva ¿a qué? A arrepentimiento. Cuando el apóstol Pedro, fíjense bien, la primera vez cuando nace la iglesia ahí en Pentecostés, en el libro de Hechos capítulo 2, él hace su primera prédica y ahí se convierten muchos.
Dice la palabra que hasta 3,000 hombres. Ahora, en ese día de Pentecostés, él termina su predicación de esta manera. Vayamos al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 36. Hechos, capítulo 2, versículo 36, en la Reina Valera contemporánea. Después que él da todo el testimonio de la antigüedad, empieza a hablar del Antiguo Testamento y todo lo que hizo Jesús, y después dice así en el versículo 36, sépalo bien todo el pueblo de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Fíjense, ¿cómo termina Pedro su discurso evangélico? Con la obra redentora de Cristo. ¿Con quién? Con los hechos reales, fehacientes que hizo Jesús. Que Él fue crucificado. Y eso era, estamos hablando Pentecostés, lo voy a ubicar en el tiempo. Pentecostés son 50 días después de Pascuas, o sea, pasaron 50 días, 1 mes y 20 días de que Jesús fue crucificado en la cruz. ¿Se fija? No pasó nada. Entonces, todo el pueblo estaba alborotado, todos sabían de aquel hecho. Muchos habían visto muerto a Jesús en la cruz y otros habían escuchado. No, sí, ¿sí lo mataron? Sí, ahí yo lo vi, yo soy testigo. Ah, bueno. Entonces, era notoriamente sabido que Jesucristo había sido crucificado 50 días de la muerte en Pascuas. Él, entonces, es el ungido de Dios, el único Dios que prometió que iba a mandar a su ungido, al Mesías, para salvar al mundo, y Él así también pudo ser no solo ese ungido, sino el Señor de nuestras vidas, porque Él sí obedeció al Padre. Dio testimonio. ¿Sí lo entiende? Él dio testimonio. Vino y dijo, no, yo soy el Rey, yo soy el Hijo de Dios, así que mando a los ángeles, hagan todo por mí. No, Él se humilló a sí mismo, haciéndose pobre por nosotros y muriendo en esa cruz. Ahora, eso significa Cristo fue el primero en dar testimonio. Por eso Él es Señor de todos. Quieran o no quieran, porque la mayoría en el mundo quiere que Jesús sea Señor. Pues no. No se les acomoda, ¿verdad? La verdad bíblica a su vida, a sus pecados. Por eso dice, no, rechazo al Señor. Y ni lo quieren conocer. Pero usted y yo que lo conocemos, wow, ¿cuántos están perdiéndose realmente, no? Porque nosotros sabemos que si siguen con esa actitud, al fin y al cabo igual va a doblar sus rodillas a Cristo. Y lo más triste es que aunque no quiera las va a doblar. Así dice la palabra. Voluntariamente, como cristiano, u obligadamente, como incrédulo, va a llegar ese día en que todos doblarán sus rodillas y dirán, Jesucristo es el Señor. Lo van a tener que admitir, mis hermanos. En Romanos 14:10, al final dice, todos tendremos que compadecer ante el tribunal de Cristo. Escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas a Dios de sí mismo. ¿De quién? De sí mismo. ¿Decidió o no testimonio de Cristo o no? Volviendo al libro de los Hechos, capítulo 2, le voy a leer de vuelta el versículo 36. Sépalo bien todo el pueblo de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Hechos, Dios lo ha hecho Señor y Cristo, porque Él fue testigo de su propia vida, Él fue hecho Señor y Cristo. 37, al oír esto, fíjense bien, este discurso así terminó el discurso de Pedro. Entonces la gente que estaba escuchando, muchas personas dijeron, al oír esto, todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón. Y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos de hacer?
En otras traducciones dice, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. Y en otra versión dice, todos se conmovieron profundamente. Todos se conmovieron. ¿Recuerda aquel día en que usted entró en la gracia del Señor? Cuando fue conmovido por las palabras de la Biblia, como aquí estamos narrando ahora en Pentecostés. Fíjense lo bien lo que dice Pedro. Es importante. Por si no, todavía no lo hizo. 38. Y Pedro les dijo, arrepiéntanse. ¿Qué les dijo? Ofrenden bien. No falten nunca a la iglesia. Hagan muchas buenas obras y saldrán vencedores. No. Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Aquí está. ¿Cómo ser, como dijo el pastor Moody, cómo ser de ese espíritu, ¿verdad? Ser espiritual, nueva criatura. Todo esto que acaba de narrar Pedro en el versículo 38 es el proceso de la fe salvadora, de lo que la Biblia muchas veces dice conocer a Cristo, que en las versiones modernas dice entender el Evangelio. ¿Qué hace esta fe salvadora? Nos lleva a una vida nueva, a una vida que ahora sí podemos dar testimonio. Podemos ser testigos. ¿De quién? Del que hizo los hechos narrados para yo decir que soy cristiano, Cristo. Romanos 10, 17. Todos conocemos esto. Así que la fe viene, ¿por qué? Proviene del oír. Y el oír proviene de la palabra de Dios. O sea, no oír cualquier cosa, sino oír la palabra de Dios. La palabra de Dios habla de los hechos de Jesucristo. Y Él nos dice que después de escuchar estos hechos debemos ¿de qué? De arrepentirnos porque somos pecadores. ¿Qué pasa en el mundo? ¿Por qué no entran en el orden? ¿Por qué no pueden atestiguar de Cristo? Porque no entienden, no, pues sí tiene que haber un creador, alguien, un ser superior que creó todo lo que estamos viendo. No, sí, se me hace lógico que los evangelios son tan bonitos, hablan del amor, de amar al otro como a mí mismo, etcétera, etcétera. Me gusta eso, son buenas ideas. Como si fuese un libro de filosofía, ¿no? Si fuese un libro de filosofía, así lo pueden tratar. Pero como es palabra de Dios, toda la palabra de Dios es útil. Entonces, si la palabra de Dios dice arrepiéntete porque eres pecador, es porque hay verdad ahí. La mayoría en el mundo no acepta el ser pecador. Muchos se creen buenos. ¿Recuerdan al joven rico, no? ¿Recuerdan? Al Mateo 19 dice, no, yo ya hice esto, palomeaba, ¿no? Los 10 mandamientos. Órale, yo creo que ya hice todo. Y el Señor nos dice arrepiéntete, porque el reino de los cielos se acercó cuando Cristo se acercó a este mundo como hombre y vino a cumplir los hechos narrados, escritos acerca de Él. Y así, haciendo todo eso, morir y resucitar, nosotros fuimos librados de pagar, ¿qué? La culpa del pecado, que es la muerte. Vuelven a entender de que por eso la muerte no debe ser algo trágico para nosotros. ¿Sí se entiende? Porque nosotros sí sabemos quién nos libró de la muerte ya. Ya nos libró. No es que nos va a librar. Claro, muchos que están viendo que el arrebatamiento, sí, está cerca, mis hermanos. Está cerca. Pero no, es que yo me tengo que ir en el arrebatamiento sí o sí, yo no quiero morir. Bueno, entonces ¿en qué quedamos, mi hermano? ¿Tiene o no miedo a la muerte? ¿Entiende el Evangelio? ¿Sabe por qué hago tanto hincapié en esto? Porque el que tiene miedo a la muerte es imposible que dé testimonio. ¿Cómo va a testificar de los hechos? ¿Cuáles fueron los hechos de Cristo? Que Él murió por mí.
Entonces, ¿por qué tengo miedo a morir? Sí, el morir es ganancia, el morir es encontrarme con el Señor, estar en su presencia inmediatamente. ¿Cómo voy a tener miedo a la muerte? Por eso es una buena noticia, no es una mala noticia. El cristiano no es que andamos como la gente del mundo, ay, qué mala noticia que vamos a morir, pero bueno, tengo el premio consolación de que bueno, algún día va a volver y que bueno, ahí voy a estar sepultado, pudriéndome y que me va a sacar. Ni modo, me la aguanto. O sea, eso no es un premio. El Señor no es un premio consolación. Es el gran premio. Es lo máximo que hay. Entonces debemos nosotros de ser sacrificados, dando testimonio acerca de eso. Las buenas nuevas de salvación, que nos hizo libres del pecado y de la muerte. ¿Quién se arrepiente? Volviendo al tema de Hechos capítulo 2 de la prédica de Pedro, cuando él termina la evangelización, ¿qué pasó? ¿Qué le dijo? Arrepiéntanse. El que escucha la palabra con fe, al oír el evangelio con fe, ¿qué pasa? Inmediatamente, si le cree, ¿qué pasa? Se tiene que humillar ante esa palabra. Dios se hizo hombre por mí y murió por mí. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser esto? No entiendo tanto amor, tanta gracia, tanta misericordia. Entonces, por eso yo pongo la fe en Él, pongo mi confianza absoluta en Él y ya no vivo para mí y vivo para Cristo. Y ahí es cuando viene la carrera de la fe, el proceso de santificación. Ahí comienza uno la carrera. Ahí uno es un bebé espiritual, como dice Pedro, que come la leche espiritual y va creciendo y madurando en el Señor cuando corre, permanece firme en esa fe, no apostata, sino que se mantiene a pesar de todo lo que está sufriendo. Dice, no, yo creí en esos hechos espectaculares, es que escuché en la Biblia es verdad y yo así lo testifico. Yo soy un testigo útil. Si hay fe en el evangelio, mis hermanos, tiene que haber un arrepentimiento verdadero. ¿Verdad que sí? Mateo 3:8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué dice? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Digno. En la traducción viviente dice, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Hay gente que no se arrepiente de sus pecados, que se acongoja un poquito de algunos pecados, pero otros no, ahí los deja. Y pueden ser muchos, ¿verdad? Como la envidia, la codicia, el odio, un carácter volátil, la lengua. Creo que ahorita el pastor Chuy estuvo predicando mucho de la lengua. Una lengua que habla muy fácil y apenas habla y calumnia y despotrica al hermano, lo menosprecia. ¿De eso no se arrepiente? Tenga cuidado, el arrepentimiento, si es genuino, es total. Mídase. Quizás por eso no estoy dando buen testimonio, porque no se ha arrepentido de ese pecado. Demuestran con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados. ¿Quién es en la medida de eso? ¿Quién es la persona que me va a medir? Si soy un buen cristiano, estoy demostrando con mi forma de vivir que en verdad me he arrepentido, que doy frutos dignos de arrepentimiento. ¿Quién es? Pues mis hermanos, mi familia. No, es que mi familia, esa persona me odia y no sé qué. Mire, si usted daría testimonio ahí, esa persona diría de todo de usted, pero diría, bueno, pues sí, pero igual. No, tengo que admitir que ha aguantado mucho. O lo hace a Dios mentiroso, porque Él dice, con su testimonio harán salvos a sus familiares, a su marido, a su esposa. Alguien tiene que estar diciendo la mentira.
yo creo que Dios no es. Si Dios dijo y puso una palabra ahí escrita, dijo que con su testimonio pueden hacer y cambiar y transformar a otra persona con su testimonio, es porque es verdad, mis hermanos. Mejor admitir la falla nuestra y decir, Señor, perdóname, me arrepiento de ese pecado. ¿No es mejor ser sincero con Dios? En vez de estar pleiteándole. Y es aquí que vamos a retomar con el hecho de ser testigos de la obra de Jesucristo. ¿Cómo podemos atestiguar de Cristo sin tener la seguridad de que Él, Cristo, hizo lo que dice en la Biblia que hizo? Si en verdad, mi hermano, creíste al escuchar el Evangelio, eso produce una vida de arrepentimiento, dice la palabra, que lleva a dar frutos dignos de ese arrepentimiento. ¿Los frutos qué son? La opulencia económica, no, almas que se van salvando alrededor mío. De esos frutos está hablando. ¿Qué es más importante? El alma de esa gente que se va al infierno, que yo quiero, que son mis familiares, mis seres queridos, mis vecinos. Bueno, algunos de sus vecinos, medio que no son sus seres queridos, ¿verdad? Pero por lo menos son sus vecinos. Ni modo, o múdese. Ahí están. Entonces, ¿qué debemos de hacer? El espíritu quebrantado, lleno de arrepentimiento, del que habla David en el Salmo 51, mis hermanos. Un corazón quebrantado y arrepentido que el Señor jamás desprecia, sino que se agrada y que bendice, dice el salmista David. Ese es el corazón que el Señor escucha. Dice, ay, mi hijo, yo voy a hacer verdadera mis palabras aquí en el Salmo, mi hijo, para ti, porque tú has sido fiel. Condicional, volvemos a lo mismo, condicional. Y Dios quiere que todos procedan a este arrepentimiento que les salve de una muerte eterna, mis hermanos. Todos procedan a ese arrepentimiento. Es un conocimiento especial para todos. Todos podemos arrepentirnos, pero más, sin embargo, todos no quieren arrepentirse. Lo que yo sí quiero es que lo que estamos aquí, sí lo hagamos. Porque esa es una responsabilidad del predicador aquí. Y el Señor me está diciendo mucho de esto. Que hay gente que está en la iglesia y no se arrepiente. Se arrepiente de algunas cosas, pero otras cosas ahí las deja en la nevera, como pensando que la va a congelar o la va a ocultar de Dios. ¿Qué podemos ocultar de Dios? Dígalo, nada. Entonces mejor ser sinceros con el Señor, perdóname, ando mal con esto, odio a mi vecino, odio al que me chocó, odio a mi jefe, odio a mi padre, odio a mi hijo que me ha hecho esto, odio a no sé quién, tengo envidia de tal persona. Perdóname por hablar mal de otras, perdóname porque muchas veces he hablado mal de otros hermanos. Perdóname por esto y lo otro. Mejor decirle eso y ser sinceros y dar testimonio. La definición bíblica de dar testimonio, o sea, ser testigo, todos aquí lo sabemos y lo hemos dicho innumerables veces. Es martus, que significa mártir. Mártir. Dios quiere que seamos mártires. Ay, ¿a poco, hermano? Eso ya está el listón bien alto. ¿A poco quiere que todos moramos? Sí. ¿Dios quiere que todos moramos? Sí. Por eso nos llama a ser testigos de lo que Él hizo. O sea, hacer lo que Él hizo. ¿Y qué hizo Jesús? Murió en la cruz. Usted tiene que tomar su cruz y también, ¿qué? Ponerla bonita, agregarle flores y colgarla en la pared y decir, soy cristiano, miren, tengo una cruz en mi casa. Y algunos hasta tienen a Cristo todavía crucificado, que no se dieron cuenta que resucitó ya. Pero bueno, después le dicen, a ellos, con amor, espérense, ya luego salcan el celo, ¿no? Cálmense. Entonces, tienen la cruz ahí, no, la cruz va aquí, mis hermanos.
aquí, en su hombro, como Cristo lo hizo. Un mártir, la definición es una persona que sufre persecución y muerte por defender una causa. ¿Qué persecución y qué muerte está usted sufriendo por defender la causa de Cristo? A ver, pregúnteselo, nomás pregúnteselo. Es una pregunta que el Señor puso en mi corazón para que se las haga. Con esto usted va a saber si es cristiano o no. Ay, hermano, parece que usted es muy extremista. Hay muchos cristianos que ahí se la pasan bien bonito, bien suave. Entonces ahí podemos estar en los dos, podemos tener lo mejor de los dos mundos. ¿Sí o no? No, algunos amén, no, quería agarrar a uno así, pero no. Gloria a Dios. Sabemos que el que se hace amigo del mundo es enemigo de Dios. Es que Dios es el que ve las cosas en blanco y negro. No hay grises. No soy yo el exagerado. De hecho, el Señor mismo, fíjense, antes de ascender al Padre, a sus discípulos que Él amaba tanto, Él les dijo lo que debían de hacer. No los dejó ahí, a ver, piensen en lo que van a hacer y me dicen, no. Les dijo, espérense, ustedes van a ir hasta lo último de la tierra, a donde tengan que ir, pero empezando por su casa, Jerusalén. No se hagan, su casa un desastre y ustedes ahí andando como misioneros, evangelistas por todo. No. Empezando por Jerusalén. Ustedes van a formar discípulos. ¿Qué van a formar? Gente que da testimonio vivo. Gente testigos, activos. ¿De quién? De Cristo Jesús. El discípulo es el que no solo escucha la palabra, sino que la estudia, es discipulado. ¿Y en el estudio de qué? Del ejemplo de Cristo. Un discípulo entonces demuestra que está estudiado, está aprendiendo y porque aprendió puede aplicar que lo he estudiado. Los que son estudiantes, pues lo entienden, los que fuimos estudiantes también. Aprendíamos cosas para aplicarlas en la vida real. ¿Cuándo uno es un buen discípulo? Cuando tiene la capacidad de pasar a la práctica la teoría. Así de sencillo. Cuando su vida comienza a parecerse más y más al Maestro, que es Cristo, los frutos dignos de ese arrepentimiento genuino que usted tuvo al oír la palabra de Dios, va a dar testimonio vivo a la gente que le rodea. Solamente hablar de la Biblia, a bibliazos, eso no salva, eso no ayuda. Eso no ayuda a clarificar la verdad de los hechos. ¿Sí lo entiende? Porque si yo vivo como diablo, después, ¿de qué hablo? No, pero siempre le hablo de la palabra y ellos no quieren entender. Pero háblale con su ejemplo. Porque usted le predica que una persona hace 2000 años murió en la cruz por su pecado y que después resucitó de entre los muertos. ¿Qué onda? Pero igual sigue tomando, viviendo la vida como cualquier otro en el mundo. Entonces, ¿cómo él va a ser transformado? Para poder vivir una vida que realmente da testimonio de Jesús, que haga cada vez más misericordia y justicia en su vida y que no se jacta de ello, es porque el fruto es digno en el arrepentimiento. En saber que yo no puedo, sino que es Dios el que está obrando en mi vida. Esa es la vida rendida a Cristo. Por eso Él es el Señor. Yo me rindo ante el que tiene el poder de hacerlo. Eso es andar, como decimos siempre, por fe y no por vista. La vista es nuestras propias fuerzas. El Señor entonces nos da la pauta de ello en eso, y que cuando les dice a sus discípulos antes de partir, en Hechos capítulo 1:8, fíjense cómo les dice, antes de partir el Señor, les da la clave de cómo deben de ser discípulos, testificar, ser testigos, mártires de Él. Hechos 1:8, Reina Valera contemporánea, dice así: pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder. ¿Sí entendieron ahora? Y serán mis testigos.
¿Cuándo podemos ser testigos verdaderos del Señor? Cuando recibamos al Espíritu Santo, porque el poder de testificar viene de Él. ¿Usted cree que yo aquí puedo hablar estas palabras por mis propias fuerzas? Yo la verdad, miren, los que predicamos sí sabemos cómo Él nos guía, cómo es una forma impresionante. De hecho, yo ayer les voy a dar un pequeño testimonio, aprovechando que estamos hablando de testimonios. Yo ayer no podía ni moverme. Estaba llorando del dolor. Y me tengo aquí me pusieron cosas, masajeó mi esposa y todo, ¿no? Yo a la noche me acostaba y sentía un dolor como que alguien me estaba haciendo la manita de gata, pero triple. El santo estaba ahí, me estaba dando duro. Y no podía, lloraba. Y en un momento estaba llorando, así, ay Señor, ¿por qué? ¿No? Y dije, bueno, ni modo, me hinco a orar. Me hinqué a orar eso de las 2 de la mañana, no recuerdo cuándo terminé, pues debo decir, habré orado un buen rato, pero me quedé dormido. Me desperté como un angelito, no me dolía nada. ¿A quién le doy la gloria? Es sencillo, mis hermanos, se vive el poder de Dios diariamente, mis hermanos. Cuando venga sobre ustedes, dice el Señor, el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, desde su casa hasta lo último de la tierra. Podremos ahora sí, en el poder del Espíritu Santo, dar testimonio, ser testigos, mártires de Cristo Jesús a todo el mundo hasta lo último de la tierra, cuando recibamos ese poder divino, el poder que puede transformar vidas, salvar almas y cambiar a nuestros seres queridos. El Espíritu Santo morando en nosotros. Sin fe jamás podremos agradar a Dios con esas vidas de testimonio, mis hermanos. Debemos de entrar en este orden que acabamos de entender y aprender, porque sin fe no hay arrepentimiento genuino. ¿Cómo me voy a arrepentir si no, en verdad no creo lo que acabo de escuchar en la Biblia? Entonces no va a haber una vida que genere esos frutos. Por eso su vida de cristiano está siendo destruida y enfriándose. No es porque Dios no tenga poder, sino que usted lo ha entendido mal. Y si Dios le dijo, córrete por acá, corre aquí en línea recta, y usted está corriendo por ahí pensando que mientras más rápido corra por ahí, más se va a alejar. Y así uno ve esas vidas espirituales, pero ni vienen a pedir consejo. Y siguen corriendo a su propia cuenta. Tratando, sin esa fe, de agradar a Dios, sin fe. En sus propias cuentas, conquistar la ley. ¿Se da cuenta? O sea, por obras alcanzar la salvación. Si no, ¿para qué vino Cristo a morir por nuestros pecados? Lea Gálatas 2:21. Mira, se lo voy a leer, porque después ni lo lee. Nueva traducción viviente. Gálatas 2:21 dice así, fíjense. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido. Pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Ay, por mis propias obras me voy a ganar el favor de Dios. Nada que ver, nada que ver. Es por el poder de Dios, de un corazón arrepentido, que el Señor empieza a actuar con ese poder. Y usted lo va a saber, usted más que nadie va a saber cuando ese poder está actuando en su vida, porque grandes cosas van a pasar. Cosas más grandes de las que hizo Cristo ahí en los evangelios. El Señor lo dijo. Se da cuenta de que dependemos de Dios para salvación, porque Él mismo hizo todo lo necesario para justificarnos y poder ser libre del imperio de la muerte por fe. Y también dependemos de Dios para permanecer firme, siendo testigos vivos de Cristo ante el mundo. Cuando no está dando testimonio, entonces no está haciendo lo que Dios le está pidiendo. Y por eso se está enfriando. Por eso su esposa, su esposo, sus hijos, sus padres
Sus vecinos no quieren saber nada de Cristo. Si volvemos al pasaje en Pentecostés, Hechos 2:38, y Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces recibiremos al Espíritu de Dios en nosotros para que nos guíe y dé testimonio acerca de Cristo. El Espíritu que recibimos no está aquí morando y durmiendo nomás. Está tratando de activar nuestra vida. ¿Y qué dice el Señor? Que el Espíritu que mora en ustedes, ¿qué va a hacer? Los va a recordar las cosas que hizo Jesús. Los hechos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que nosotros seamos testigos de esos hechos. Juan 14:19. Quiero que esto cierre. Este mensaje debe cerrar cuando usted y yo entendamos bien. No nos queda la menor duda de qué debemos de hacer. ¿Qué fue lo que Cristo quiso que hagamos como sus discípulos, como cristianos que somos, mis hermanos? Juan 14:19, Reina Valera contemporánea, dice: dentro de poco el mundo no me verá más, porque Él va a ascender a los cielos, a la diestra del Padre, ¿verdad? Pero ustedes, mis discípulos, me verán. Ah, caray, ¿cómo? Claro, lo vieron temporalmente porque fueron testigos presenciales. Pero aquí está hablando también de lo espiritual. Dice: me verán. ¿Y por qué? Y porque yo vivo, ustedes también vivirán. Ahí está. Esto es, nuestras vidas tendrán vida en abundancia, vida nueva en Cristo, vida espiritual, como decía el pastor Moody's, porque el Espíritu Santo nos hará ver al invisible, el invisible, a Cristo Jesús, aún en nuestras vidas, 2000 años después de que Él caminó en esta tierra. Y así nuestras vidas quedarán atadas a Cristo, al testimonio que Él ya dio. ¿Cómo quiere usted seguir los pasos de Cristo? Esta es la manera, mis hermanos. Vamos a bajar ahí en el Juan 14 hasta el versículo 26, por favor. Y dice así la palabra de Dios: pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice Cristo, los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. O sea, Él dice y hace. Recuerdan que cuando el Señor habla es un hecho, transforma, crea. Lo que Él dice es verdad, pasa, o sea, se cumple. Entonces de eso está hablando aquí, que el Espíritu Santo nos va a señalar a Cristo y todo lo que Él hizo en los evangelios. Va a aumentar nuestra fe. Va a hacer que esos frutos dignos de arrepentimiento, nuestra vida de testificando acerca de Él, de sus hechos, se cumpla en nuestras vidas. Que sea posible en nuestras vidas. ¿Por medio de quién? Del poder divino del Espíritu Santo, mis hermanos. De ninguno más. O sea, pero yo no puedo dar testimonio. No se trata de ser, yo soy muy vergonzoso, soy muy tímido. Nada que ver con eso. ¿Sí se da cuenta? Nada que ver con eso. Porque va a llegar la hora y el momento en que el Señor le pida que dé testimonio acerca de Él. Enfrente de esa persona que lo está agrediendo, que lo está vituperando, que lo está ofendiendo. Y llega ese momento y ¿usted qué va a hacer? Va a ser como Cristo. No va a pedir una legión de ángeles para que destruya a esa persona o que lo queme en vivo, sino que usted lo va a perdonar. Y muchas veces esa persona que lo ofende es una persona cercana dentro de su familia. Y eso a veces es lo difícil, pero debemos de. Porque Cristo así nos dio el ejemplo. El Evangelio de Jesucristo entonces es vivir y morir en Cristo. Es dar testimonio con mi vida. ¿Hasta qué? Hasta la muerte. ¿Está bien? Y por último, quiero cerrar aquí en Gálatas 2:19. Gálatas 2:19. Lo voy a leer en la traducción viviente. Dice así: pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. Así que morí a la ley. Es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios.
¿Qué significa esto? Dejé al ser religioso que se jacta de poder cumplir alguno de los mandamientos de Dios. Yo soy bueno porque yo soy mejor que esa persona. Soy mejor que la mayoría de los que me rodean. Como el joven rico de Mateo 19:16. ¿Sí lo entiende, no? Dejé de querer agradar a Dios en mis fuerzas. 20. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Cuando entiendo y leo la palabra de Dios y la entiendo y la recibo y me arrepiento, ¿qué pasa? Inmediatamente viene el Espíritu Santo a morar a mí. Y Él es el que puede. Y Él es el que me va guiando. Ya no vivo yo, dice, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo. Otra vez, ¿apunta a qué? A los hechos. ¿De quién? De Jesús. A lo que yo tuve fe. Y ahora sí, eso significa, termina en el relato de estos hechos de Jesús hace 2000 años y por fe ya vemos aquel hecho como algo real, porque el Espíritu de Dios que ya está en nosotros se manifiesta que enseñándonos de esos hechos, recordándonos, como leímos en las Escrituras en Juan 14. Cada día, mis hermanos, que usted y yo nos humillamos ante Dios. Cada día que elegimos darle el señorío de mi vida, el trono de mi corazón al Señor. Cada día que quiero hacer justicia y misericordia, amando al prójimo como a mí mismo. ¿Pero qué? Por saber y experimentar aquel amor de ¿quién? De Cristo. Es así como de generación en generación se fueron pasando este testimonio vivo hasta 2000 años después del hecho real. Por eso en la última generación dice el Señor de que el amor de muchos se enfriará. Por eso dice que muchos serán tibios, aunque estén en las iglesias, y serán bien tibios, pensando que con eso ya la hacen. Porque es esa última generación que no va a poder generar nuevas generaciones. ¿Sí lo entiende ahora? Por eso es la última generación. Pero Cristo en su gracia, sabiendo que ya no va a haber más generación, porque esa generación ya no puede engendrar seres espirituales, ni siquiera en sus hijos, en sus familias. Entonces Cristo es cuando ahí viene, dice, ahí muestra otra vez su gracia, mis hermanos. Mis hermanos, entendamos bien esto. Vamos a continuar la semana que viene con el poder del testimonio, mis hermanos. Porque este poder es real, mis hermanos. Este poder es diario, diario. El otro día un hermano que fue ahí al evento de Ayotlán me dijo, ahorita no se encuentra, pero quiero que también dé el testimonio, pero no, que estaba escuchando a uno de los pastores y se le abrió una visión en ese momento de algo muy personal de él, que fue tremendo. Y yo recordaba cuando a mí me pasó lo mismo en otras circunstancias. Pero yo sé que aquí hay gente como nunca vivió el poder de Dios y está diciendo, no hombre, ¿esto qué onda? No entiendo, está loco, está mintiendo. Hay que vivir el poder de Cristo para poder ¿qué? No ponernos colgarnos, mire, yo tengo muchas visiones y vi esto, hice lo otro. No. Siempre la gloria y la honra es de Cristo. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios actuando por medio del Espíritu Santo que mora en mí, el que me da la fuerza y el poder de testificar. ¿A quién? A Cristo. Póngase de pie. Vamos a cantar una alabanza, si se puede ahora. Perdón, mientras hace la conexión el hermano. Yo quiero que de aquí al próximo miércoles no falte, vamos a ver como la segunda parte, vamos a centrarnos en un ejemplo del endemoniado gadareno de la historia. Vaya y léala en Marcos capítulo 5, Mateo capítulo 8 y Lucas capítulo 8. Vaya y léala. Verá que Dios le va a mostrar ciertas cosas. Y el próximo miércoles vamos a profundizar sobre esa historia
Y vamos a hablar del poder de Dios y de algunos testimonios en particular aquí en la congregación. Porque es bíblico también que la congregación, los santos, den sus testimonios vivos. Así que les voy a pedir que vayan y poniéndolo en su corazón, ¿no? Si tienen algo que compartir en medio de la congregación de los santos, vamos a ver en la próxima semana el poder del Señor en el testimonio vivo de cada uno. Y ahora vamos a cantar una alabanza al Señor antes de retirarnos.